a propósito del tema que les vamos a presentar ahora, que seguramente va a despertar opiniones y opiniones diferentes, ¿no? De eso se trata, ¿no? El debate de la LUC que está instalado porque ya tiene la aprobación del Senado. Igual tiene que volver al Senado porque diputados le hizo ahí en comisión algunas modificaciones. Empieza a votar mañana en diputados y después va a tener que volver al Senado para su ratificación, pero es el artículo 26 de la Ley de Urgente Consideración que plantea una ampliación de lo que se entiende por legítima defensa. Es decir, se amplían los lugares de lo que sería tu vivienda, incluso en las zonas rurales también, que ya ahora también un galpón con la nueva ley va a ser parte de tu propiedad y que vos la vas a poder defender como si se tratara de tu propia vida, ¿no? Ese es un poco el concepto que hace la diferencia. Según quien te lo diga, te dicen que, bueno, que ahora va a quedar más claro lo que es la legítima defensa de lo que era hasta entonces. Por eso es que se plantea este caso de 2009 que trae aparejado una polémica, ¿no? Respecto a que el abogado defensor de este comerciante dice que sí se está en un caso de legítima defensa, mientras que la fiscal Morales pidió 7 años de prisión para este comerciante, que vamos a contar cómo fue. El hombre estaba en su casa de noche, estaba durmiendo con su señora, con su hija chica de pocos años, siente unos ruidos, se levanta, se queda sin luz, siente un ruido en el portón, se acerca hasta una de las ventanas, da la voz de alto, si quién anda ahí, siguen los ruidos, va a buscar su arma 9 milímetros, arma de reglamento, ¿no? El señor tiene porte de armas, entonces dispara, según la declaración, para amedrentar a él o las personas que no veía porque no había luz, siente un quejido, hiere a este hombre en la pierna, y al poco fallece, ahí. A partir de ese momento se plantea entonces si este hombre lo hizo para defender su propiedad. El abogado defensor dice que estaba en el jardín caído este hombre. La fiscal entiende otra cosa, ¿no? Sí, y justamente decías al comienzo, Clau, ¿no? Cuando invitábamos a participar a la gente, lo polémico que son estos casos, los controversiales que son estos casos. Y Mirta Morales, con quien conversamos ayer, nos decía que son los casos más difíciles para los fiscales por la sensibilidad y por lo difícil del abordaje, ¿no? Tanto para los fiscales como también para los abogados. Y como les decíamos al comienzo, Mirta Morales prefirió no dar declaraciones públicas porque entiende que se está llevando adelante una investigación y esto está en un proceso judicial y que prefiere, hasta que no esté la sentencia de alguna manera, no hablar públicamente, pero sí conversar con nosotros y vamos a contarles a ustedes cuál es su posición. La pregunta que nos hacíamos todos es por qué la Fiscalía no consideró a como un caso de legítima defensa, ¿no? Uno lo que conoce poco dice, bueno, estaba dentro de la casa, se defendió, lo iban a robar, iban a atacar a él y a su familia. ¿Por qué no entraría dentro de legítima defensa? Bueno, en base a las evidencias recogidas, la Fiscalía tiene certeza, esto es lo que me decía ella, de que en este caso no se dan todos los requisitos para que encuadre en una legítima defensa completa. Una legítima defensa completa en base al artículo 26 del Código Penal, me citaba la fiscal. Entiende que es un caso de dolo eventual, así lo define ella. Algunos de los indicadores que tomó en cuenta son los siguientes. Sostiene que el señor no ingresó a la casa, no estaba armado y tras su investigación logró determinar que la víctima estaba con una pinza y robaba cables, que no pretendía copar la casa, sino que lo que quería, y por eso es que se da el corte de luz, era robar los cables de la casa para venderlos, ¿no? Vender el cobre, como se utiliza mucho en nuestro país, lamentablemente. Entiende también que no había una barrera que limitara el jardín, ¿no? No es que había un cerco que limitara el jardín de la casa y que este hombre pasó el cerco, digamos, violando la intimidad de la casa. Que el jardín, este jardín de frente está como poco delimitado. Esa es otra de los determinantes que la llevan a ella a entender que no es una legítima defensa. La otra es que el acusado no vio entrar a nadie por el jardín. Lo que describía Claudia, estaba oscuro, ahí hay una cronología de hechos que nosotros no conocemos porque lo que describe Claudia es lo que dice la defensa a nivel público, que eso es lo que conocemos por ahora. Y por otro lado también la forma en que se efectúa el tiro para ella es determinante y no sería indicativo de legítima defensa. Repito, la forma en que se efectúa el tiro es determinante para ella y no sería legítima defensa. Ella no nos quiso decir de qué manera es que se efectúa el tiro. Sí, porque hizo ahí va, exacto, claro. Tuvo un derrame. Bueno, ahí fue mala suerte, ¿no? Sí, porque también no le podía haber dado la arteria y capaz lo había lastimado y nada más. Y él fallece no en el momento, sino que
de alguna manera se arrastra hasta la vereda de enfrente. Pero bueno, eso es parte también de la investigación. Por otro lado, también la fiscal Morales me comentaba, que es importante también luego hablarlo con el abogado defensor, que la Fiscalía cuando analizó el caso ofreció un acuerdo abreviado y la defensa en su legítimo derecho, dice ella, dijo que no y ahora la absolución se la tiene que dar un juez. O sea, ella intentó llegar a un acuerdo. Le vamos a preguntar a la defensa de qué trataba este acuerdo abreviado. Por otro lado, también le preguntamos qué recursos tiene el fiscal para hacer contemplaciones, ¿no? Me dice, bueno, ¿qué contemplaciones podemos tener con este hombre que estaba con su familia, que es primario y demás? Y ella nos contestó que solo lo que dice la ley, ¿no? Que ella puede solamente manejarse dentro de lo que dice la ley. Otra de las consultas que le hicimos es si el juez puede contemplar la situación, si puede aplicar una pena más benévola. Ella dice que sí, que el juez puede aplicar menos años, que ella, el fiscal pone el tope, ¿no? Que son 7 años en este caso, el techo. El juez puede absolver o condenar y en caso de condena imponer una condena igual o menor a la pedida por el fiscal. ¿Tá? Por otro lado también, que era otro de los hechos de debate público, era la defensa entiende que es excesiva la pena, ¿no? Los abogados, cuando los vimos públicamente en sus declaraciones, decían, bueno, entendemos que es mucho 7 años. Ella me dijo lo siguiente, en mi fiscalía siempre se pide más. En homicidio común pido entre 10 y 12 años, se tuvo en cuenta el uso de armas y que es un primario, que era de noche y que se asustó. O sea, que en realidad ella generalmente pide más y nos dijo, bueno, pedí menos de lo que pediría, pero ella sostiene y, bueno, según su investigación lo demostrará con hechos, que no se trata de un caso de legítima defensa, sino de un caso de dolo eventual, porque no están todos los indicadores que lo pongan en un caso de legítima defensa. ¿Se amparan la ley? Sí, se amparan la ley. Nos está escuchando Juan Carlos Fernández Lequili, que es abogado defensor precisamente de este comerciante. Y lo primero que te queríamos preguntar es esto, ¿no? Que nos comentaba la propia fiscal. ¿Por qué ustedes no llegaron a un acuerdo, digamos, que podría abreviar de algún modo la pena? He leído y te he escuchado decir que ustedes sostienen que esto está comprendido dentro de la legítima defensa y ustedes de ahí no se bajan. Nos gustaría tus comentarios al respecto. Sí, buen día. Yo llegué a la causa en esta etapa en que estamos ahora, ¿verdad? Anteriormente la causa y la tratativa con la Fiscalía fue llevada a cabo por otro colega, por lo cual prefiero no hacer apreciaciones acerca de esa etapa, ¿verdad? Pero ustedes comprenderán de cualquier forma que si nosotros entendemos que aquí no ha habido un delito, lo más consecuente sería pretender, digamos, del sistema de justicia una declaración de no pena, ¿verdad? De pena de ningún tipo, ¿cierto? De ninguna expresión cuantitativa. De cualquier manera, repito, las actuaciones primeras no fueron protagonizadas por mí, así que prefiero no hacer apreciaciones al respecto. Perfecto, o sea que vos lo que tenés es la declaración que hace tu cliente, que es el único testigo, o sea, no hay otra persona que haya podido aportar otros elementos de juicio a lo que pasó, ¿no? Él lo que dice es que estaba dentro del... Cuando cae el ladrón, ¿dónde cae? ¿Dentro o fuera? En el jardín de la casa, en dependencias. Se llaman dependencias del domicilio. Y según la ley actual, ¿esas dependencias no comprenderían la legítima defensa o sí? Sí, la comprenderían. Las dependencias están incluidas en el artículo 26 en su redacción actual, por lo cual no es absolutamente, no es exacto hacer una comparación decisiva entre, a los efectos de este caso, entre la redacción actual del artículo 26 y la redacción próxima que provenga, que nos llegue a través de la LUC. Bien, entonces... Quiero una precisión. En este caso nosotros también tenemos la declaración de la esposa del encausado, tenemos también la declaración del hermano del encausado y tenemos, no solo la Fiscalía, sino también, no solo la defensa, sino también la Fiscalía, otro conjunto probatorio que, por ejemplo, se compone por las resultancias de la reconstrucción que se hizo oportunamente. O sea, hay mucho elemento de prueba aquí, no solo la declaración del
Ajá. ¿La esposa dónde estaba cuando No, sucedió esto? estaba en un dormitorio abrazando a la niña, en fin. eh, este, Bien, no sé, en actitud de tratar de alejarse del peligro claro. inminente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son entonces los argumentos que va a plantearle la defensa a la justicia para, bueno, que se contemple la legítima defensa o, en su defecto, bajar la pena? Porque estamos hablando de 7 años. Yo lo escuché decir a usted que considera excesiva ese petitorio de la Fiscalía. Sí, sí, claro que es excesivo, porque si nosotros tenemos una legítima defensa incompleta, el número del que estamos hablando es muy elevado. Y si tenemos una legítima defensa completa, no corresponde 7 años, sino que corresponde 0, ¿verdad? Pero entre muchísimos otros argumentos que ha manejado la defensa en una contestación de la acusación, que ha sido relativamente larga, nosotros queremos hacer notar, se dice que la persona no estaba armada. ¿Cómo podía saber el dueño de la casa que la persona no estaba armada, ya que no podía verla? ¿Cómo podía saber el dueño que era una persona o varias personas? ¿Cómo podía saber el dueño las intenciones que tenía esta persona? Si tenía intenciones de cortar cable o tenía las intenciones de realizar delitos más graves. ¿Cómo podía saber el dueño de la casa que este tema de cortar la luz era un tema de robar cable, o bien era un tema de preparar un ingreso a la casa con intenciones digamos, desconocidas, y en todo caso muy inquietantes para una persona que está en esta situación y que está en imposibilidad de llamar a la policía, o sea, de convocar al Estado a su ayuda? Por otra parte, se dice que la persona no había entrado a la casa. Estaban las dependencias de la casa, las cuales están protegidas por el artículo 26 y con más claridad por el artículo 26 en su forma, digamos, proyectada por la LUC. Pero además, el portón estaba siendo forzado. No, el propietario de la casa no sabía si por una o más personas, repito. Entonces, la intención de entrar era manifiesta. El dueño de casa no vio entrar a nadie, en efecto, pero estaba percibiendo claramente cómo alguien o cómo algunas personas querían entrar a la casa con intenciones desconocidas, que además él no podía plebiscitar esas intenciones, ¿verdad? Más allá de que les dijo, por favor, no entren, váyanse, en fin. En cuanto al que el tiro no es indicador de una legítima defensa, nosotros pensamos que sí, porque el tiro fue uno solo, fue hacia abajo, es decir, con ánimo de disuadir a las personas para que se retiren. En fin, hay muchos artículos más. Discúlpame, que en referencia a lo del tiro, ¿él estaba viendo dónde estaba tirando? O sea, ¿él tenía visibilidad? No. ¿Por qué? Él estaba con la puerta abierta, pero la reja cerrada. Entonces, él no veía quiénes estaban de aquel lado, ¿no? Sabía sí lo que estaban tratando de hacer, y sabía que no estaban dispuestos a retirarse, dado que él les solicitó que se fueran, y no obtuvo respuesta positiva. Si el tiro, en vez de haber sido para abajo, era para el aire, ¿podía haber cambiado el tema de la legítima defensa? Era un tirador profesional, porque tenía porte de arma legal. ¿Sabe qué pasa? Que en estos casos, una de los argumentos de la legítima defensa es la alteración del ánimo. Nosotros, en un vertiginoso segundo, no le podemos pedir a la persona que se siente ante un escritorio a reflexionar lo que le convendría hacer, o a hacer una evaluación o un equilibrio entre diversos derechos que están consagrados en diversos artículos de la dispersa normativa penal, etc. La persona tiene que actuar ahí ahora, y no solo por sí, sino por su hija y su esposa. En la noche, sin teléfono, sin luz, sintiéndose obviamente invadido. Ustedes podrán comprender esta situación. Entonces,
podemos nosotros ahora, con el diario del lunes, hacer elucubraciones acerca de lo que hubiera convenido hacer o no hacer, pero nosotros tenemos que ubicarnos en la cabeza de esa persona, en el momento de esa persona. Perfecto. ¿Sí? Y en esto consiste el análisis de la legítima defensa. Fernández, para ir cerrando, todas estas consideraciones que usted hace las tiene ahora el juez, ¿verdad? Que tendrá que contemplar, digamos, todos estos comentarios que usted está haciendo y, en definitiva, después fallar y eso, ¿cuándo va a ser? Si ya este proceso está por terminar, pero esto es del año 2019, ¿no? Y también, para ir cerrando, en el caso de que se apruebe la LUC, que es casi probable que se apruebe, esto sería retroactivo, es decir, se vería beneficiado por el cambio en ese artículo 26. El juicio en realidad aún no empezó, así que esto va a demorar un poco más y hay un tema probatorio en el medio que está retrasando un poquitito el inicio del juicio. Así que creo que nos va a llevar este año, es probable. En primer lugar. Y en segundo lugar, sí, el advenimiento de la LUC, dado que es una norma que incluso es más beneficiosa para la situación de esta persona, en efecto va a ser retroactiva a favor de esta persona. Sí. Yo entiendo que esta ley, por su naturaleza, le alcanza a esta persona que está en un juicio que aún no ha empezado. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana, para narrarnos un poco en qué está ese caso. Bueno, que con mucho gusto. De verdad no es el único, ¿no? Porque cuando uno se enfrenta a estas situaciones, se acuerda de muchas otras que han sucedido. Ahora, bueno, porque está el debate de la LUC y no es menor esto que dice, ¿no? En el caso de esta persona, como el de muchas otras tantas personas, va a ser retroactiva la ley y se va a contemplar, digamos, esta ampliación de lo que se entiende como la propiedad privada.